La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les dan la más cordial bienvenida al conversatorio La literatura en lengua indígena en México desde sus creadores. Participan Javier Castellanos, Esteban Ríos y moderando la sesión el maestro Iván León. Quedan con ustedes nuestros invitados. Gracias. Tlacualispantile, Nafa no toca Iván León Javier, Nivaleva Yaotlalpan, Noso Guerrero, Nitequiteipan Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que en coordinador de investigación básica, Niyolpaki Canica Nineme Iván Ome Temachtiani, C. Esteban Ríos, Niman Oxe Javier Castellanos. Les he dicho en mi lengua materna que es un placer estar aquí. Mi nombre es Iván León Javier, originario del estado de Guerrero. Laboro en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como coordinador de investigación básica y me siento honrado de estar con dos grandes maestros de la literatura en la lengua zapoteca, con el maestro Esteban Ríos y el maestro Javier Castellanos. Vamos a charlar, vamos a conversar sobre la literatura en lenguas indígenas. La dinámica de trabajo es con base en dos preguntas detonadoras que traemos preparadas. Vamos a charlar. Creo que tenemos el tiempo considerable para entablar un diálogo suficiente y al final de las dos rondas, con base en las dos preguntas detonadoras, vamos a tener también un espacio para preguntas y comentarios entre el público y los maestros aquí presentes. No les dije la lengua que hablo, es náhuatl. Tlacon Matipebacan, vamos comenzando. Me voy a permitir en primer lugar presentar a los dos panelistas. Está con nosotros Javier Castellanos Martínez. Él nació en Santo Domingo Yojovi, municipio de San Andrés Solagapa del estado de Oaxaca. Trabajó en la Dirección de Culturas Populares, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, en donde tuvo la oportunidad de regresar a su comunidad y realizar actividades tendientes a recuperar y fomentar nociones de identidad en la región, destacándose en este sentido en la fundación de organismos como la Coordinadora para la Lectoescritura del Zapoteco de la Sierra Norte, Comité para la creación de un alfabeto único de la lengua zapoteca, Asamblea de Hablantes del Zapoteco Shon, Grupo Musical Besholi, Banda Regional Amigos de la Música. Bueno, a esta importante producción literaria como publicaciones en forma bilingüe, poemarios, cuentos, obras teatrales, ensayos, guiones radiofónicos, entre otros, se suma un trabajo musical notable. Ha producido varios discos con letra y música de cantos en idioma zapoteco. Su producción hasta la fecha consiste en 5 novelas, 2 poemarios, 3 obras de teatro, un libro de cuentos, 2 libros de ensayos literarios, 2 discos con canciones en zapoteco, entre otras publicaciones. Y bueno, aquí hay una letanía de publicaciones de él, que si los menciono, yo creo que nos vamos a llevar la mayor parte de la mesa, pero tenemos ante nosotros a un gran maestro de la literatura en lengua zapoteca. Bienvenido, Javier Castellanos y Enrique Cruz. Y por otro lado, tenemos también con nosotros Esteban Ríos Cruz. Él es de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. La lengua materna que habla, él la denomina zapoteco del Istmo en su variante de Asunción Ixtaltepec. Ha tenido varios premios literarios, entre ellos el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas en el 2018, el Premio Casa Creación Literaria en Lengua Zapoteca en Poesía del 2012,
el Premio de Literaturas Indígenas de América PLIA 2014, el Premio Poesía Casa de la Cultura Oaxaqueña en 1984, entre otros premios. Y ha publicado Escucho que así suena la entonación del zapoteco y le quise dar esa entonación. Sé que no estoy pronunciando bien, que me disculpen. Y significa Cuando la noche sea palabra, del 2008. Kadisha Gushendú, Palabras Germinadas, en el 2008, publicado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otras publicaciones, y además también en coautoría. Ha recibido varios estímulos, ha publicado varios poemas en periódicos, como en Hojarasca, en la sección Arte y Fama. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, de la convocatoria 2008 y 2012, y ha participado en diversos eventos de difusión literaria. Brindémosle a él también, por favor, un fuerte aplauso. Para ir introduciéndonos con el tema, la literatura en lenguas indígenas en México, quisiera un poco introducir abordando que en mi caso, cuando aprendí a escribir náhuatl, no fue en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria, sino hasta en la universidad. Cuando tuve un taller de lectoescritura en lengua materna, en ese tiempo, en el 2003, así se llamaba este taller, en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Tajusco, aquí en la Ciudad de México. Y uno se enfrenta pues ante muchos retos, empezar a identificar esos sonidos, el repertorio fonológico de su lengua y cómo transcribir esos sonidos y plasmarlos en la hoja de papel mediante grafemas. Después, la segmentación de palabras, si ciertas partículas son independientes o son ligadas a ciertas estructuras como los verbos o los sustantivos. La morfosintaxis, hasta donde uno puede visualizar las cláusulas, en fin, además de los signos de puntuación. Es todo un reto porque las políticas públicas antaño pues no venían alfabetizando en lengua indígena, y hasta el día de hoy me parece que ha sido un reto para el Estado alfabetizar en lengua indígena. Tenemos aquí a dos grandes escritores quienes nos compartirán su experiencia de la literatura y cómo ellos también ven su impacto en la sociedad, su experiencia que ellos enfrentaron en torno a la lectoescritura, en fin. Sobre esto y otros temas vamos a estar conversando. Entonces, quisiera comenzar, no hay un orden, los dos creo que tienen, los dos son grandes maestros, el que quiera tomar la palabra lo puede hacer. Quisiera comenzar preguntando, ¿cuál es la importancia de la literatura en lenguas indígenas en México? Maestro Esteban Ríos, maestro Javier Castellanos, quien guste decirnos algo al respecto, por favor. Ugapayushelato, Bizana Nericheca. Nave Mayeche no la Chidua, Anaji, Azedaniania Lato, Cachidilla, Dilla Steven Iza, Nesacaca, Dilla Steven Iwalachi. Buenos días, hermanas y hermanos. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes este espacio como parte de lo que es una interacción como escritor con la gente, y en este sentido compartirles un poco de lo que es la literatura vinizá o zapoteca, pero asimismo también hablar de lo que es la literatura en general de los pueblos originarios de México. Cuando se habla de la literatura, en verdad hay que entender bien que como una manifestación o un medio por el cual se puede en su momento transmitir sentimientos,
transmitir una manera de entender la vida, de interpretar el mundo. Creemos, yo en lo personal creo, de que cuando se habla de una literatura en indígena o en lenguas indígenas, pues estamos ahora sí a punto de decir de que esto tiene también un proceso y que en verdad no ha sido tan así en corto plazo. Y para eso habría que estar distinguiendo cuando hablamos que es una literatura, por ejemplo, indigenista, indianista o de lengua indígena. Después de lo que fue la Guerra de la Independencia, se empezaron pues a utilizar los elementos culturales propios de las culturas originarias como una manera pues de convocar al nacionalismo, de hacer pues sentir a los demás de que debe de darse una integración, que debe de construirse una identidad nacional. Ahí los autores que empezaron a trabajar sobre este tema pues no son hablantes de alguna lengua originaria, más bien fueron portavoces, y a partir de eso empezaron a crearse una literatura indianista que hablaba sobre los elementos culturales de los pueblos indígenas, pero sin que los autores fueran originarios de alguna cultura mexicana. Y en el caso de los indigenistas, pues sucede lo mismo. Hay también esa inquietud de poder en su momento tomar los elementos culturales propias de una cultura y poder hacer con eso pues la literatura que pues pueda en sí estar denunciando pues muchas de los problemas sociales que existen con los pueblos indígenas. Y ahí es donde pues nos damos cuenta que varios de los autores, su tema enfocado era hacer una denuncia, hablar propiamente de la discriminación, de la marginación, de la explotación que vivían los pueblos originarios. Pero tampoco estos autores pues hablaban alguna lengua indígena. Ellos simplemente en su momento lo que hicieron es retomar el tema y trabajar sobre estos elementos culturales. Hay varios de los casos que podría mencionar, por ejemplo en la novela El Resplandor de Mauricio Magdaleno, uno de ellos que es una novela, podríamos decir, esencial, que es Juan Pérez Jolote, que habla precisamente de eso, ¿no? De lo que es la marginación, de lo que es ser indio, ¿no? Pero también en esta época que estamos hablando, que yo hablo de la literatura indigenista, pues vamos a encontrar que hasta cierto punto esto no conllevaba realmente a que los propios escritores de las lenguas originarias pudieran estar trabajando, ahora sí, a partir de su cosmovisión. Y sería después, es cuando ya empezó a hablar, después de estas dos experiencias, de lo que es la cultura o la literatura de las lenguas indígenas, o la literatura indígena, que ya parte de la cosmovisión, que ya ahora sí, desde donde estoy parado, desde ahí voy a producir, considerando de que hasta en estos momentos todo lo que se refiere a una lengua originaria se había estado utilizando, pero de una manera muy parcial, con ciertos, ahora sí diría yo, tintes nada más, pero no era realmente un trabajo que hablara de una situación, que partiera de una comunidad, sino más bien eran voces distintas, ajenas. Y bueno, dentro de los primeros escritores, por ejemplo, hablo de la cuestión de la cultura vinizá. Tenemos a Andrés Enestrosa, que escribió un libro que se llama Los hombres que dispersó la danza, donde él en ciertas partes ya incluye palabras en zapoteco, y esto pues lo hace a partir precisamente de tomar temas, porque este libro es un libro de leyendas, pues él habla precisamente de la creación del mundo, habla de algunos elementos pues mágicos que tiene la cultura zapoteca.
Y de ahí, bueno, vienen otros autores como Gabriel López Chiñas, que poeta esencialmente, que él sí ya empieza a escribir en zapoteco, cuando tiene un poema que se llama Villazá, que pues es muy conocido, donde habla y dice: ay, Villazá, Villazá, Villa Nirusiba ni na nazatilu, Gigati Villa, que traducido diría: ay, zapoteco, zapoteco, yo sé que morirás cuando muera el sol. Es el último verso ahí que cierra. Y bueno, también dentro de hablar de la literatura zapoteca, podemos hablar de Wilfrido C. Cruz, que no escribió en zapoteco, pero que fue uno de los pioneros también en hablar de los elementos culturales y sobre todo de esa búsqueda de pues el origen, la etimología de muchas de las palabras, de muchos de los conceptos que se manejan tanto en la literatura como también en los saberes de la cultura zapoteca. Y bueno, hoy día, así de manera muy general, hablar de una literatura indígena sí ya es posible. Hay muchos escritores, escritoras que están produciendo textos literarios a partir de su propia lengua, de las 68 lenguas que se hablan en nuestro país, de las lenguas originarias. Se está trabajando en algunas lenguas con más fuerza, son más visibles, porque también de eso se trataba, de que había una literatura invisible que nadie sabía de esto. Ahora pues hay más escritoras, más escritores. Muchas de las lenguas que están en riesgo de extinción, pues también se está trabajando sobre ellas, se está escribiendo. Y claro, también quiero decir algo, ¿no? Bueno, el hecho de escribir un libro no significa de que una lengua ya no se extinga. Por ejemplo, el latín, que fue una lengua de un imperio, llega un momento en que no tuvo hablantes y simplemente quedó como una lengua muerta. Y eso puede suceder con nuestras lenguas, en la situación de que pues ya no hay hablantes. Y eso pues tiene sus razones de lo que es migración, tanto a nivel interno de un estado a otro, como al país cercano que es Norteamérica. Y bueno, de la literatura muy general yo puedo decir de que plantear una cosmovisión de lo que implica una cultura, una forma de vida, una filosofía, implica también ver las creencias, implica ver los valores, y eso es lo que nos aporta la literatura. Nadie que lea un poema, un cuento, una novela, una leyenda, un mito, pues no sienta realmente el impacto que produce en la parte emotiva, ¿no? Porque esto es lo que hace la literatura, nos conmueve, nos hace estremecer, a veces nos indignamos, a veces nos alegramos, y creo que en esta cosmovisión de los pueblos originarios pues se transmiten esos sentimientos precisamente de acuerdo a la temática que se maneja. Me parece importante rescatar de lo que acaba de decir el maestro Esteban, que hoy día como mexicanos podemos acercarnos al pensamiento de los pueblos originarios. Una vía es a través de su literatura. Cuando yo me acerqué al libro, por ejemplo, de El dorso del cangrejo de Natalia Toledo, y en uno de sus fragmentos ella dice que, lo dice poéticamente, pero la idea que cuando ella de niña lamía las cazuelas al comer, hizo que en sus diversos matrimonios que tuvo, en las bodas que tuvo ella, siempre lloviera. Es como una creencia que supongo que tienen, no sé si en general como pueblo zapoteca o solamente en la parte de Juchitán, pero como esta idea o esta creencia manifiestan de manera artística a través de la literatura, se me hace algo mágico.
Y bueno, es como una forma de cómo la literatura también nos enriquece como mexicanos, porque nos transmite los valores y principios de los pueblos. Y además, mucho de lo que se ha escrito está en forma bilingüe. Creo que eso nos permite acercarnos a estas visiones distintas de los pueblos, porque está escrito en lenguas indígenas y también hay en versión hispana. Entonces habría que aprovechar toda esta riqueza de las literaturas, porque son varios pueblos indígenas que han producido hoy día. Bueno, también nos gustaría saber qué piensa, qué opina el maestro Javier Castellanos en torno a cuál es la importancia de la literatura, por favor. Lo que dije es lo mismo que dijo Esteban, pero yo hablo otra variante. Yo vengo de la sierra y lo hice para que nos sirva de un elemento sobre esto que vamos a hablar, o sea, la importancia de la literatura. Bueno, la importancia que tiene la literatura indígena es la misma que tiene cualquier literatura, ¿no? O sea en lengua inglesa, rusa, española, ¿no? Es un acto artístico, es un acto que sale del sentimiento, es un acto que son generalmente ideas de cómo quisiera uno que fuera nuestro mundo, ¿no? Eso es la literatura, la novela, la poesía, la dramaturgia, todo es ficción. La literatura se caracteriza porque es ficción, ¿no? Y entonces, en esa ficción, el escritor lo que hace es soñar, imaginarse cómo quisiera que fuera el mundo. Y la importancia de esto es que es un acto así terriblemente trascendental, ¿no? La literatura. Mucho más trascendental que tal vez que comer, que sembrar maíz, ¿no? Porque esto pasa, se siembra maíz, una cosecha y otra vez y otra vez. En cambio, la literatura, pues ahí se queda, ¿no? Conocemos desde la Biblia, ¿no? Que escrito hace miles de años, ¿no? 2000 años, más o menos tenemos la certeza de que existe, o los cuentos de las leyendas de Homero, por ejemplo, eso, el caballo de Troya, la Odisea, no estamos hablando de la Odisea, la Ilíada, o sea, escrito hace miles de años también, ¿no? Y ahí sigue, ¿no? Hasta nosotros, como hablantes del español, hasta que hayamos ido a la primaria, ya sabemos por qué dicen es un caballo de Troya, ¿no? O sea, es increíble el valor de la literatura, ¿no? Y esto también es lo que soñamos nosotros al hacer literatura. Todos los que escriben es lo que sueñan. La diferencia aquí con las literaturas de lenguas indígenas es que nace de una manera así, como dijo ahorita aquí el paisano, ¿no? Que empezó a escribir hasta que iba en la universidad, ¿no? Y en cambio, los demás escritores famosos que conocemos nosotros, ingleses, rusos, de España, ¿no? De donde sea, siempre que lee uno su biografía, lee uno que desde niño se metía a la biblioteca de su abuelo y revisó todos los libros. Cuando tenía 16 años ya había escrito su primera obra, total, ¿no? O sea, y en cambio el niño indígena, en primer lugar, es mucha ventaja si a los 12 años sabe leer, ¿no? Y en este ambiente es donde surge esta literatura indígena, o sea, se diga lo que se diga en este país, a pesar de, por ejemplo, hoy tenemos un gobierno, no podemos negarlo, totalmente popular, electo por una gran mayoría, en su Plan Nacional de Desarrollo habla constantemente de no discriminar. Sin embargo, por ejemplo, la discriminación
discriminación en México para los pueblos indígenas es tan arraigada que no se ve como discriminación. Es el caso de esto. Todo niño mexicano que nace hablando el español, cuando llega a la escuela, pues le hablan el español, ¿no? Eso es bien natural. Y en cambio un niño indígena, cuando nace, cuando llega a la escuela, le hablan un idioma extraño, que es el español. Eso cree que están haciendo alfabetos. Pues es casi una labor de hormiga, voluntaria, gestos heroicos, pero el Estado para nada ha metido las manos en eso. O sea, eso es discriminación porque se le está dando preferencia, se le está dando un trato privilegiado a un sector de la población, a los que nacen hablando español, y en cambio a los que nacen hablando una lengua indígena, no. Tienen que aprender primero el español para que puedan aprender algo de lo que se enseña en la escuela. Y bueno, y para que pase eso, pues van a pasar muchos problemas. ¿Y por qué no les enseñan en su lengua matemáticas, historia, biología, lo que se quiera? ¿Por qué? ¿Qué impedimento hay? Técnico no lo hay. Didáctico, material, no hay ningún impedimento, simplemente es discriminación. Y aquí lo más desgraciado de esto es que los mismos indígenas no han asumido esta situación. O sea, se ve normal, pues. En todo caso, lo que necesitamos es educación bilingüe. O lo que necesitamos es que en las escuelas haya una materia que sea zapoteco o que sea náhuatl. ¿Cómo? No, lo que necesitamos para eliminar esta discriminación, para que sea realmente igual este país, para que todos tengamos derechos, es que los niños que hablan lengua indígena, cuando entren a la escuela, se les hable en su idioma, se les enseñe en su idioma, y el español como segunda lengua, ¿no? Entonces, en ese ambiente es que nace esta literatura indígena. Ahora, ¿cuál es el sueño de los escritores indígenas? Bueno, lo que yo me imagino, pues cuando nos metemos esto en la literatura, pues digamos que es lo mismo que hicieron los que construyeron Monte Albán, Chichén Itzá. Yo no sé qué estaban pensando cuando lo hicieron, pero estos monumentos han quedado para siempre, ¿no? Esos monumentos hoy están sirviendo para darle identidad a los descendientes de aquellos que lo hicieron, ¿no? Bueno, pues así también nosotros soñamos con la literatura. Sabemos bien que casi nadie nos lee en nuestra lengua. Sabemos bien que nuestros libros son impresos así casi como souvenirs, como recuerdos, como para que se diga que se está haciendo algo, ¿no? Para que se diga, está floreciendo la literatura indígena, pero si no tenemos lectores, o sea, pues esto es grave. Por eso digo yo que esa es la importancia de la literatura indígena, su importancia radica en que quede como un testimonio, o posiblemente las cosas cambien más adelante y sirvan como referencias para hacer métodos, literatura, libros en textos, etcétera. Para algo sirven. Yo, bueno, al menos ese es mi pensamiento cuando yo me dedico a escribir. Sí, y es asombroso que el pueblo vinizá, no sé si todos, creo que no se nombran todos así, depende de la variante, es una de las lenguas o agrupación lingüística que tiene más variantes en nuestro país. La lengua Tunzavi tiene 81 variantes. Después le sigue la lengua zapoteca, que tiene 62 variantes lingüísticas según el catálogo del INALI. Y de ahí le sigue el náhuatl, 30 variantes. ¿Cómo una lengua con tanta variación lingüística, que no tienen una escritura uniforme como el español, que ya tiene su ortografía, tiene vocabularios, tiene
las diversas herramientas que los escritores pueden pues hacer uso para producir, y cómo por parte de los escritores indígenas pues hemos buscado estrategias, hemos buscado vías para producir. Creo que ha sido todo un reto. Desde estas maneras tan propias en el caso de la lengua zapoteca, que tiene que usar ciertos diacríticos para representar ciertos sonidos, los tonos, las glotalizadas, las rearticuladas, etcétera. Creo que todo eso tuvieron que enfrentar los dos maestros, de que uno, en la escuela no se nos alfabetizó en nuestra lengua materna, en la lengua indígena, que tuvimos que ser alfabetizados en español, y conforme íbamos siendo alfabetizados en español, nos damos cuenta de que podemos transferir habilidades de lectoescritura en nuestras lenguas indígenas, y de ahí usarlo como un arma. Bueno, entonces, para ir adentrándonos en la lectoescritura, la siguiente pregunta es: ¿cuál es la experiencia que ustedes tuvieron en torno a la lectura y a la escritura en lengua indígena? Si son tan amables de comentarnos. Bueno, lo que acabas de decir creo que es en general para todos, ¿no? Yo también lo dije hace rato. En este país los indígenas lo primero que aprenden es español y escribir en español, ¿no? Su lengua, o sea, el hecho de que haya tantas variantes es un hecho propiciado, ¿no? No es casual. Fíjense que hace, ¿qué será? Unos 10 años, cuando empezó el INALI, precisamente, o sea, estaba el doctor Nava. Entonces, cuando llegó a la región, a Oaxaca, a proponer estos estudios de diversificación dialectal, los zapotecos, un grupo de zapotecos se reunieron y le dijeron: no queremos que hagas ese trabajo, porque eso va a oficializar la dispersión en nuestro idioma, cuando que nosotros estamos. En ese tiempo funcionaba una organización con Víctor, Vicente Marcial, Oscar, Medino, que tratábamos de unificar, primero hacer un solo alfabeto para todos los zapotecos, ¿no? Y esto, nuestro sueño era llegar no a unificar, no es eso, sino a regularizar el zapoteco para que nos sirviera a todos. Entonces fuimos y le dijimos al doctor Nava: no queremos que se haga eso, porque eso lo único que va a hacer es oficializar algo que ustedes mismos propiciaron, ¿no? Porque la lengua zapoteca siempre fue una, ¿no? El proceso de la conquista, el despojo, la explotación, es lo que generó que cada idioma se separara, ¿no? Es como nosotros, pues, o sea, hablamos español. Si de repente yo dejo de comunicarme con uno de ustedes, así durante mucho tiempo, digamos que pudiéramos vivir cientos de años, ¿no? 100 años, cuando nos volvamos a encontrar, tú ya manejas otro léxico, yo ya manejo otro, porque estuvimos separados, ¿no? Pues eso es lo que hicieron con nosotros. Entonces se generaron estas famosas 62 variantes dialectales. Pero como lo que yo dije y lo que dijo Esteban, si pusieron atención, tiene pocas diferencias realmente, y estamos separados. Ellos son zapotecos del Istmo, yo zapotecos de la Sierra. Bueno, digamos, primero lo que se reconocía eran 4 variantes: de la Sierra, del Valle, del Istmo y la Sierra Sur. Pero llega el INALI y nos dice que no, que son 62, y ya no los creímos, ¿no? Entonces ya es imposible que nos podamos reunificar como pueblo. Y si no nos reunificamos como pueblo, pues nuestro idioma está condenado a desaparecer. Y por eso digo, creo que tiene poca importancia decir cuál fue mi experiencia para resolver este asunto, porque, como vuelvo a decir, la gente no nos lee en nuestro idioma, ¿no? Entonces,
los escritores zapotecos de todo Oaxaca usan todos casi diferentes escritura, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay una gramática de todo el zapoteco? No hay algo que reglamente. Los idiomas están reglamentados, no son naturales, ¿no? Los idiomas son una creación del ser humano, y el ser humano es el que les ha dado una dirección, el ser humano es el que les fija las reglas, ¿no? Nos dicen que escribir el español, por ejemplo, está terriblemente bien estructurado. ¿Por qué? Porque le pusieron reglas, y ya hasta comer una palabra ya sabe uno qué es. Si ves vaca con B grande, vas a tardar en entenderlo, ¿no? Entonces, esta es la gran facilidad de ordenar el idioma. Pero, por ejemplo, nadie se preocupa de eso. Nosotros, vuelvo a decir, lo intentamos, pero desgraciadamente ni el mismo pueblo lo entiende. Ya están muy permeados de la idea de que lo primero es San Juan, San Pedro, San José, San lo que sea, antes que todo el pueblo zapoteco, ¿no? Ese término de vinizá, pues antes más bien era vinigulach, algo así, ¿no? Poco a poco también con el estudio y con la participación de los escritores es que la palabra vinizá, diyazá, se ha vuelto ya en una palabra para todos los que hablan este idioma, ¿no? Y pues ese es otro de los problemas que no enfrentan no solamente los escritores, sino todos los hablantes del idioma indígena, de este idioma indígena. Y como nadie está pensando en esto, pues la verdad el panorama se ve el INALI no tiene pensado algún día reorganizar a los pueblos, ¿no? Además no es su papel, ¿no? Pues digamos, esa es mi experiencia en este asunto. Claro, y yo estoy de acuerdo en que los pueblos originarios tendremos que reconstituirnos como pueblos, como culturas, y no fragmentarnos más. Maestro Esteban Ríos, ¿algo que quiera aportar? Bueno, yo creo que es necesario así hablar un poquito de la experiencia personal. Yo a los 6 años era monolingüe completamente, pero digo esto porque tenemos que ser realistas. Es en la escuela donde empieza propiamente el trabajo fuerte en cuanto a la discriminación de las lenguas originarias. ¿En qué se alfabetiza? En español, porque es una lengua instruccional, como a la vez es una lengua franja que nos permite entendernos con los otros hablantes de las lenguas originarias. Y bueno, en ese sentido descubrí la literatura en español, no en zapoteco, porque lo que cantábamos sí era parte de unas canciones en zapoteco. Cuando decíamos, en esta época de lluvia, decíamos Cayaban Isaye, Cabal Vendabua, Zeda Tiwelu, Yakagi Charua, y más o menos en español diría, está lloviendo, están cazando camarones, viene un viejito de larga barba. Así era, unas canciones cuando eran niños, ¿no? O Teresa Cachesa, Via Basuki, Udin de Tidope, Nevia Saloví. Son rimas, que decía decir, Teresa saltando, cayó al comezcal, se echó un pedo y salió volando. Esa es la traducción. Pero ya formalmente una literatura con la preceptiva y todo, lo descubre uno en la escuela. La escuela pues realmente ha sido un espacio donde el Estado pues pudo en su momento cambiar lo que es la ideología de los pueblos originarios. Esa búsqueda de la identidad nacional lo que provocó fue eso, hacernos, ahora sí que divide y vencerás. La gente se dividió más. De ahí los problemas que cargamos. Pero ¿qué sucede, por ejemplo? En mi caso,
ya siendo muchacho normalista, porque yo soy normalista, yo no soy universitario, descubro que hay pues toda una experiencia, toda una historia en cuanto a mi lengua de Chazá. Y es cuando me asomo a entender, a buscar, comprender, y es cuando descubro que pues realmente no hay una sola forma de escribir el zapoteco, porque hay problemas para concordar el sonido con la grafía o la letra que se estaba en su momento representando. Hoy día se habla que en el zapoteco del Istmo hay 15 vocales. Hay 3 tipos de vocales, pero son 15 porque en el primer tipo hay vocal simple. Hay una vocal pareada, que son dobles, geminadas, y hay una que es cortada. Por ejemplo, si yo digo na, es doble, yo. Pero si digo na, fana, na es como doña Juana. Y si digo na, hablo de mi mano, na, y ahí se corta. Claro, eso va con las otras, si decimos na, también podemos decir ze, que es elote, ¿no? Za, que es nube, pero eso ya es con la vocal simple. Entonces, esto no es sencillo en verdad llegar a acuerdos, porque cada quien dentro de su visión, yo le llamo etnocéntrica, porque cada grupo se cree mejor que otro, así nos pasa a todos, ¿sí? Yo digo que mi variante es la mejor y la otra comunidad también lo dice, entonces no se acepta. Entonces habría que ahora sí, reflexionar y ser conscientes de que eso no nos lleva a nada, sino habría que unificarnos. Somos hermanos de una misma cultura, con ciertas variantes, porque hemos padecido durante mucho tiempo la aculturación, hemos adoptado elementos culturales de Occidente y lo hemos hecho nuestro. Y es normal, hemos vivido sojuzgado también. 500 años, pues hablan mucho, no fueron 300, pero hoy día ya son más de 500 años, donde hemos vivido en la marginación y la discriminación, no solamente por el Estado, sino por nosotros mismos. Nos hemos dado la espalda y no comprendemos que si no hacemos nada por recuperar todo esto, se va a perder. Entonces, esto de la escritura yo sí lo veo sano, porque si no hay vestigios, si no hay una escritura, se pierde una memoria colectiva. El problema está en lo que ya se ha comentado, de que yo escribo en mi zapoteco, en mi variante, pero ¿quién me lee? Los que me leen en español. ¿Sí? Así pasa con los demás escritores y escritoras. Entonces urge como una propuesta alfabetizar, pero en la lengua originaria que uno habla y en que uno escribe, para que esto no sea un recurso solamente para escribir o hacer literatura, sino para que sea en la vida académica, para que sea en la vida científica, para que sea en la vida escolar, en todas las partes que se pueda hablar, leer y escribir. Un gran reto, pero eso no lo va a hacer el Estado. Vamos a olvidarnos de eso. Somos muy paternalistas, a veces queremos de que nos apapachen. El asunto está en la casa. Los padres tienen ese compromiso de enseñarles a sus hijos a hablar una lengua originaria de donde ellos realmente pertenecen, de su cultura. Y si pueden hablar de otras culturas, que mejor, pero yo, digo que eso sería un buen inicio. Y en ese sentido, pues, hoy día se puede hablar de que sí, al menos en la región del Istmo, de acuerdo a la experiencia que ya habló el maestro Javier Castellanos, de que a mediados del siglo XX, un grupo de estudiosos, de gente pues, interesada en lo que es su cultura, pues se reunieron para formar un alfabeto. Existe ese alfabeto que se llama así, Alfabeto Popular para la Escritura del Zapoteco del Istmo. Perdón, sí existe. Y la mayoría de los escritores nos apegamos a eso, respetando nuestra variante. Ahí entra esto. En Juchitán dicen Yanía o Yanía. Nosotros decimos
Shania. Ellos dicen Shania en unas partes, ¿no? Pero eso no implica nada, ¿no? Simplemente es, nosotros decimos Nia, ellos dicen Nie. Pero en otras partes, ahora sí que en otras palabras no. Si digo Biku, que es perro, ellos dicen Biku. Y creo que en su variante es Biku. O sea, si nos entendemos. Lo que pasa a veces es que en la lengua, como no solamente en las lenguas originarias, sino en todas las lenguas, lo que existe no es un problema de interpretación, hay un problema psicológico y social. ¿Sí? Hay culturas que se creen con mayor poder, están más empoderados que otros. Ese es el problema. Y no quieren respetar a las culturas minoritarias. Los buscan marginar. Y bueno, en ese sentido fue mi experiencia. La escuela me marginó, pero el alfabeto que se utiliza es el alfabeto latino. Algo que le debemos a Córdoba. Bueno, eso ya sería para otro tema. Y lenguas que se les ha minorizado y que pues efectivamente las ideologías se manifiestan, hay juicios de valor, hay estigmatizaciones, en fin. Tenemos un tiempo para preguntas y comentarios del público, seguramente hay inquietudes. Tenemos unos 5 o 7 minutos para conversar con los panelistas. Si alguno de ustedes quiere lanzar una pregunta, por favor nos la comparte. Si nos apoyan con algún micrófono por ahí, por favor. Buenos días. En la mesa, en otra mesa en donde había también la plática sobre el idioma zapoteco en las diferentes regiones de Oaxaca, el señor Filemón Beltrán decía, por ejemplo, que veía que había en California, los zapotecas que viven en California, hablan un zapoteco más, no sé, entre comillas, puro, más auténtico que los que hablan, por ejemplo, en el mismo Oaxaca, en la región de la Sierra Norte, entendí. Porque, no sé si es porque están más cohesionados o mandan a los hijos con los abuelos en Oaxaca, pero que él veía ese fenómeno que era más puro, más auténtico, el que se hablaba en California que el que se hablaba en el mismo Oaxaca o en la Ciudad de México. Entonces, mi pregunta es, se ve de repente como un poco desesperanzador o desolador, como hablaban de la situación ahorita, pues sí, en términos de desaparición, ¿no? O sea, de algunas variantes, por ejemplo, por lo menos, pero este elemento, o sea, la literatura como elemento de resistencia de los pueblos mismos, ¿no? O sea, que sí puede haber esperanza de que los mismos hablantes se pueda rescatar en la medida de lo posible todas las variantes del zapoteco. O sea, que no esté todo perdido, ¿no? O que sí hay alguna esperanza. Mira, sobre esta opinión, pues creo que de alguna manera lo hemos tocado, ¿no? Ya lo dijo él, ya lo dijo el compañero también. Se hace una ideologización de algo, ¿no? En ese caso de las variantes, como dijo él, que hay un fetichismo de lo que yo hablo es mejor y lo que él habla es, y hasta peor, como lo que dijo este compañero, ¿no? Los que están en Los Ángeles hablan, podría decirse mejor que los que están en la región, ¿no? Pues o sea, ¿quién puede decir esto, no? ¿Quién puede decir yo hablo mejor? Que él ya lo dijo, ¿quién puede decirlo?
Aquí el gran problema es que, y aquí yo tengo divergencias en el sentido de que no somos solamente los hablantes los responsables, es que el Estado no ha atendido esa cuestión, porque ustedes saben que la educación que se da en el país no se la dan los pueblos, sale de, no sé de qué cabeza sale, pero pues ya ven la terrible discusión que ha estado sobre este programa, sobre este asunto de la educación hoy en día, ¿no? Porque se decide en otro lado cómo va a ser la educación. Los senadores, los diputados, muchos de ellos ni saben ni qué onda con educación, pero son los que deciden. Entonces no han tomado en cuenta las lenguas indígenas. Si por ejemplo, si dijeran, a partir de hoy, la lengua indígena de todo niño mexicano debe ser en su lengua. La historia de cada niño mexicano debe contemplar la suya, ¿no? Eso sería realmente democracia, ¿no? Entonces, si esto se hiciera, pues en mi pueblo, o en el pueblo de él, la enseñanza sería en el idioma zapoteco. Y los maestros que ahí llegaran tendrían que hablar el idioma zapoteco. Esto los obligaría a hacer gramáticas del idioma zapoteco. Esto eliminaría ese sentido de, es que yo hablo mejor que aquel, porque si logramos hacer diccionarios, vocabularios, gramáticas, enciclopedias de las lenguas zapotecas, por ejemplo, pues ya no tendríamos ese problema como pasa hoy con el español. Hay gente que dice gallina, hay gente que dice gallina, hay gente que dice gaina, ¿no? Pero ¿cuál es la verdad? Pues lo que está en el libro, el punto. Y el hecho de que cada quien diga gallina, gaina, no, de todos modos nos entendemos. O sea, cómo hablemos es una cosa y otra cosa es la escritura. Pero esa escritura, o sea, esa literatura es lo que nos une como mexicanos, como hispanohablantes, pues. Y es lo que no hay en las lenguas indígenas. O sea, y es lo que yo acá ya lo dije también, desgraciadamente nosotros mismos como indígenas aceptamos esta situación, la disfrazamos, nos consolamos. Hoy decimos, está en plena efervescencia la lengua zapoteca porque tiene como 8 o 7 ganadores del premio Nezahualcóyotl, tiene poesía, literatura, hay rap, hay cumbia, hay en zapoteco, está floreciendo, pero, o sea, sí es cierto que hay esto, pero abajo están desapareciendo las lenguas. Fíjese que yo vengo de un pueblo, de una región donde es eminentemente la economía ya depende prácticamente de la emigración de los paisanos que están en Estados Unidos. Y algunos regresan porque los deportan, porque ya juntaron algo de dinero, regresan y se instalan al pueblo. Todos llegan hablando español, no zapoteco. No hay tal, pues, o sea, porque esa creencia de que ahí se está rescatando, vamos a conquistar nuevamente Estados Unidos y vamos a recuperar Texas, pues son ideas, pues, o sea, pero productos de consolarnos, o sea, es muy feo ver la realidad, pero si no la ven, al menos uno como escritor, creo que no es sano de ocultar la realidad, ¿no? Porque tenemos una gran responsabilidad de decir lo que está pasando para, si es necesario revertirlo, o si no, profundizar en el camino que ya vamos. Pues esa es mi opinión, maestro. Pues muchas gracias, maestros, fue un placer estar aquí en esta mesa. Agradecemos al maestro Esteban, al maestro Javier, al público, y me parece que tenemos algo que decir. No, bueno, pues solamente agregar que la diversidad es patrimonio de todos y hay que acercarnos a la literatura, sobre todo de estos grandes escritores zapotecas. Muchas gracias.